Bueno, esta es nuestra primera reunión o clase Perfecto. de Teología Sistemática 2. Sí, señora. Hoy vamos a tener la Estamos introducción. esperando a Claudia, pero no ha llegado. Vamos a Ella tener acá pregunta. la introducción a la Teología Sistemática 2 y vamos a iniciar revisando un poquito el sílabo para tener clara la ruta, cómo va a ser la clase. Después vamos a tener un devocional breve. Y después vamos a hacer una parte introductoria de qué es teología sistemática y cómo nos podemos acercar. Entonces iniciemos con el sílabo. Yo agradezco nuevamente al pastor Lee y al seminario por la invitación. Es un honor siempre estar sirviendo al Señor y bueno, estos tiempos de pandemia los medios nos acercan. Y bueno, tomemos lo bueno como nos recuerda Pablo, ¿no? Tomemos lo bueno de la tecnología y eso ha sido lo bueno que nos permite también estar en diferentes lugares y cercanos. Bueno, eh, como ya saben, va a ser una modalidad virtual. Mi nombre es Elkin y como el pastor lo dijo, creo que casi a todos los conozco, no estoy seguro si alguno no, pero creo que sí. No sé quién entró con el nombre de Jesús, no sé si lo conozca. De resto creo que los conozco. Para hablar conmigo, temas relacionados con la materia, les invito a que tengan en cuenta mi número de WhatsApp. Me pueden escribir, no contesto inmediatamente, pero tengan la certeza que en el transcurso de día le contesto. Tengan en cuenta también la hora. eh, Tenemos diferencia en este momento de 5 horas. Pues, también. Los trabajos deben enviármelos a este correo. Yo ahorita también se los voy a copiar en el WhatsApp, pero por cualquier cosa, ahí en el sílabo también lo tienen. Em, la justificación de esta materia, voy a leerles un poquito acerca de esto. Dice que la razón más importante para estudiar la teología sistemática es que nos capacita para obedecer el mandamiento de Jesús de ir y hacer discípulos, puesto que se hace necesario lograr articular y sintetizar las enseñanzas bíblicas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para una mejor comprensión de toda la palabra de Dios. Es esto con el fin de que el discípulo sea perfecto, equipado para toda buena obra. Que este sea uno de los anhelos y propósitos. Uno de los objetivos generales que se espera al finalizar del curso son tres específicamente. Primero es demostrar la necesidad de una teología sistemática en la iglesia de hoy, relacionar la teología cristiana con la vida cristiana, ¿no? Y el ministerio cristiano en el mundo actual. Adquirir un compromiso básico de las siguientes doctrinas bíblicas: la neumatología, la soteriología, la eclesiología y la escatología, las cuales son necesarias para articular el estudio de las escrituras y su relevancia. Muy bien, vamos entonces, como les decía, a tener perdón, bueno, 6 clases con un cineforo que iríamos a tener, que es la última. Yo no sé si ustedes pudieron leer esto antes, pero bueno, yo creo que el repasito de la lectura nos ayuda a todos para tener un poquito mayor de claridad. Entonces, al final de la lectura del sílabo, yo le voy a proponer un horario, que es el que creo que nos puede funcionar y podríamos hacer que la materia no se haga tan rápida, pero tampoco tan lenta y nos den un equilibrio para hacer también los trabajos. Entonces son estas 6 clases que hoy es la primera, ¿no? Vamos a tener unas evidencias de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se va a evaluar? Entonces, la primera es que el estudiante podrá decidir si desea asistir a las clases vía Zoom, en vivo, como la que estamos teniendo ahorita, o ver la grabación posteriormente. Además, recibirán un documento escrito para el análisis de lectura después de cada clase, la cual es un complemento al tema desarrollado, ¿no? Cada tema que vayamos a ver van a tener un material escrito que deberán enviar un informe acerca de esto. Los alumnos que asistan a la clase, por ejemplo, los que están hoy,
tendrán que enviar el resumen, pero nomás de la lectura sin nada, no de todo, sino solamente la lectura sin nada. Para quien no esté en la clase, entonces son dos resúmenes, ¿no? El de la clase y el de la lectura. Pero si usted está acá, digamos que ese es el plus que tiene por estar. Se ahorra se ahorra un informe, pero se pide que la persona participe activamente en la clase. Los estudiantes que no asistan a la clase deberán entonces ver la grabación y enviar un resumen de la clase y el resumen de la lectura asignada, como les estaba mencionando. Los estudiantes deberán analizar una de las preguntas que se asignará el primer día, o sea, hoy. Quien no esté presente, o sea, quien esté viendo la grabación, debe comunicarse conmigo al WhatsApp e indicar cuál será y yo le voy a indicar cuál va a ser esa pregunta para desarrollar. El resultado del estudio deberá exponerlo ya sea en un video máximo de 15 minutos, en forma escrita máximo de 3.000 palabras o en un podcast máximo de 15 minutos. O sea que hay tres opciones para ese trabajo. La fecha límite para la entrega es 5 días después de la última clase. Ese es el tiempo máximo. O sea que va a tener bastante tiempo para ir escribiendo. La idea es que si usted hace el video, pues debe hacer un libreto, ¿no? Hacer el orden de cómo va a hacer la exposición. Si usted va a hacer un podcast, también va a hacer lo mismo, haga un libreto y lo puede hacer vía podcast. O si lo quiere escribir, como le planteo, un máximo 3.000 palabras. Ahorita vamos a ver las preguntas. Lo último que se va a evaluar es que deberán ver una película que tiene como nombre Ágora y se realizará un cineforo, ¿no? Donde abordaremos los temas que hemos visto en clase, haciendo un análisis de la película con los temas que hemos visto, ¿cierto? Entonces, esta va a ser la última clase que es más de conversar, pero conversar con el hilo conductor de lo que hemos visto en clase y cómo vemos la película y cómo podemos abordar ese tema. Muy bien. Voy acá dejar un momentico esto y voy a mostrarles lo que espero yo del ensayo y las preguntas. Las preguntas que quiero que manejemos a través de un ensayo van a ser, pero ya se les voy a mostrar, pero primero les voy a mostrar qué es un ensayo. Quiero que alguien me ayudara a leer porque como escuchan ustedes, mi voz hoy está no tan buena. ¿Quién quisiera ayudarme a leer qué es un ensayo? Bueno, a ver, pastor, ya le voy a leer. Dale. Dice, ¿qué es un ensayo? Consiste en poner por escrito un pensamiento, una opinión, etcétera. El ensayo es un brevemente analiza, interpreta o evalúa un tema. El ensayo con el que se suelen ¿Dónde quedaste? Suelen encontrar los estudiantes el ensayo que constituye una pregunta de tarea o examen y que se diferencia a otros tipos de reacción en que utiliza un tono formal. ¿Sí? Se escribe para un lector que, aunque inteligente, no necesariamente conoce toda la materia. De hecho, el propósito fundamental del ensayo de examen o tarea es demostrar los propios conocimientos sobre el curso de la manera más completa posible. Es importante responder exactamente la pregunta que se ha planteado. Entonces, un ensayo, en palabras más sencillas, es cómo yo abordo cierto tema, cómo yo lo puedo explicar. Entonces, lo voy a explicar a partir de lo que yo investigue, de lo que yo lea, y vamos a ir mirando un poquito más de esto, ¿no? Hay que tener en cuenta que un ensayo suele juzgarse de acuerdo con tres criterios. El primero, un contenido relevante y bien documentado, o sea, que puedan ustedes ver que en este material que se entrega está bien elaborado, ¿no? Consultó otros libros, consultó otros autores, y eso nos ayuda para tener mayor claridad. Y piensen mucho en que el que lo va a leer no tiene tal vez idea de lo que usted está diciendo, tiene que ser tan claro que a una persona que nunca ha escuchado el tema le quede claro. También tiene que tener un argumento apropiado y bien organizado, ¿no? Tiene que buscar una forma en que uno empiece a ver
que realmente está teniendo un hilo conductor, que tiene algo lógico, ¿no? Empieza A, B, C. El uso correcto idiomático del lenguaje, ¿no? Que pueda quedar bien redactado, que tú lo pases a otra persona y la persona puede entender lo que tú escribiste. Esto es un tema de competencia de comunicación escrita, ¿no? A veces nosotros como colombianos no somos muy buenos a veces para este tema de competencias de escritura, pero estos procesos y estos pequeños esfuerzos nos van ayudando. Eh, Voy a buscarles pronto un video y después se los comparto pronto en el chat para que lo vean y puedan ver de mejor manera cómo organizar este ensayo. Recuerda que solamente va a ser un ensayo y ya les digo el porcentaje de ese ensayo. Las partes de un ensayo, entonces introducción, siempre debe tener una introducción. El cuerpo del ensayo, que usted lo puede dividir en temas, en subtemas, y después de eso vienen unas conclusiones. Estas son las partes básicas de un ensayo. Siempre va a tener tres partes. Usted dice, ¿cómo veo? Tiene una introducción, sí. Ejemplo, si usted va a hablar de la creación, bueno, podemos empezar hablando que muchas personas se han preguntado cómo llegó el mundo a existir. Si han hablado de mitos, el ser humano investigado, bueno, y eso sería la introducción. El cuerpo entonces puede decir usted, la Biblia habla acerca de la creación esto, la ciencia nos dice esto, y al finalizar unas conclusiones, por decir un tema. Que, bueno, digamos que esto sería como parte del ensayo. Ahora, hay unas preguntas que no sé cómo abordarlas con ustedes, cómo las podemos asignar. Lo que voy a hacer mejor es que le voy a enviar a cada uno la pregunta de, del tema que le corresponde. Yo voy acá a leer por lo menos la primera y lo que voy a hacer es que le voy a enviar a cada uno una para que puedan hacerlo mejor. O lo otro que podemos hacer es que al final de la clase me pudieran enviar qué número les gusta. El problema es que nomás tengo nomás 6 preguntas y de acuerdo el pastor me dijo que son 7. Le quedaría debiendo una a quien no haya pronto tenido pregunta. Esa podría ser una forma. Vamos a ver. Entonces, una de las preguntas que tengo, perdónenme, una de las preguntas que tengo es la siguiente. Yo esto lo voy a compartir en el chat para que ustedes escojan. Cuando esté en el chat, pues el que coloque el número 1, pues será la pregunta número 1, la 2, y por el otro, pues no repita la misma pregunta. Ejemplo, digo, Elkin, me tomo la 3. Entonces ya los demás saben que Elkin tomó la 3, entonces no la pueden repetir. Vamos a mirar la primera. En medio de tantas comunidades cristianas que se denominan bibliocéntricas y cristocéntricas, ¿cuál deberían ser las características que debo tener en cuenta para asistir o recomendar a otra persona? Entonces, esta pregunta la debo abordar como lo planteé anteriormente, ¿no? Es un ensayo, ¿no? Voy a tener una introducción, voy a tener un cuerpo, unas conclusiones, pero voy a tener en cuenta que esta es la pregunta, que me voy a hacer y a partir del conocimiento bíblico, a partir también desde otras ciencias, si quiero, a partir de investigar en algún libro que tengo sobre el tema, qué dice, cómo lo aborda. Ay, mire, este libro o este ensayo en alguna parte de internet sirve. Usted me puede escribir y me puede decir, mira, profe, yo estoy manejando con estos documentos, ¿usted cuál me recomienda? Nos podemos poner una cita y usted me puede hablar un poco cómo va y yo le puedo dar una retroalimentación para que pueda ir ajustando. Si usted quiere, me puede enviar el ensayo antes de finalizar las clases y yo le puedo pegar una revisada y le puedo dar una retroalimentación. Con eso usted tiene tiempo para volver a organizar y asegurarse de que la tarea vaya bien encaminada, ¿cierto? Muy bien. Hay 6 preguntas. Yo ahorita, como les digo, las voy a compartir al chat cuando terminemos la clase y por favor escriban ahí cuál escogen. Si hay alguno que se quede sin escoger, me escribe y yo le asigno otra pregunta. Muy bien. Vamos un poco rápido tal vez.
Miremos otra vez acá, volvamos al sílabo. Claudia, listo. Bueno, esto ahí van a tener el enlace, la película es larga, pero la idea es que se la vean y si quieren volvérsela a ver, para mí me parece una película muy interesante que aborda unos temas que creo que nos van a ayudar y cuando tengamos pronto más elementos de criterio de lo que vamos a ver en clase, vamos a poder verla con un ojo más crítico. Hay algunas competencias transversales que, que las podrían leer ustedes. La forma en que vamos a utilizar, pues obviamente la exposición magistral, vamos a ver las clases grabadas, lecturas, asesoría del proyecto final, que pueden pedirme ayuda, y también para el ensayo también pueden pedir ayuda. Entonces tenemos de alguna manera 4 notas. Más el resumen de las clases, quienes asistan en vivo se evaluará su participación. Entonces, eso va a ser importante también la participación en las clases para poder mm, quienes asistan, quienes no envíen entonces su resumen de la clase, puedan asegurar ese 25. Otro será el análisis de las lecturas asignadas, ¿no? Después de cada clase se va a tener una lectura asignada y eso tiene un porcentaje. El proyecto final, que es el análisis de la pregunta, que es a modo de ensayo, pero usted lo puede enviar escrito como en forma de blog, o lo puede grabar en forma de podcast, o lo puede subir en forma de video. Usted escoge cuál de esos tres lo quiere hacer. No necesariamente todo en video, podcast o blog, no. Pero de alguna manera usted sí tiene que escribirlo, porque eso le ayudará a tener un orden para cuando usted lo comunique. Usted puede escribirlo y lo puede grabar en un audio, y tiene que tener en cuenta entonces la entonación, otros elementos, pero va a ser también muy bueno porque usted va a poder ver también algunos elementos que puede compartirlo con otras personas. A veces las personas no leen un blog, pero tal vez sí van a escuchar un podcast. O si usted, no, pues yo voy a hacerlo, me gusta el video, lo voy a hacer. Entonces tienen 3 opciones. Y la última nota, que yo espero que las personas puedan estar todas, pero por si llegado caso no están, puede, al final yo coloco una nota y dice: quien no pueda asistir deberá comunicarse conmigo para acordar un trabajo escrito extra que surgirá de un análisis crítico de la película. Entonces yo le plantearía algunas preguntas para que usted lo haga. Pero si puede estar, entonces la idea es que llegue con notas escritas, no es que me las va a comunicar, pero cuando vayamos dialogando usted pueda también hacer aportes significativos a partir de lo que vimos en las clases, cómo lo abordamos en esto. Muy bien. Bueno, dejemos hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Bueno, pastor, sí, una preguntita. Referente a lo de la película, que como que me perdí ahí, ¿qué sería? Referente a lo de la película, ¿sería para verla? ¿Y qué dice? ¿Qué tocaría ahí? ¿Socializarlo? ¿Algo en la película? Sí, esa película es al final de las clases, es la última clase. Ustedes miran acá, Cineforo, es la clase número 6. Y en esa clase, entonces espera que usted antes de la clase la haya visto, ¿cierto? Acá está el enlace que le pueden encontrar en YouTube. Que ustedes la hayan visto, es una película que ayuda a articular estos temas que tenemos acá: la neumatología, la soteriología, la eclesiología y la escatología. ¿Cómo lo vemos a partir de esa película? Entonces usted puede, si quiere, tomar nota de cada uno de los temas. Oye, ¿cómo yo vi el tema de la neumatología en la película? Y hacer un comentario, y se lo escribe en su cuaderno, y cuando vayamos a hablar del cineforo, usted puede decir: mira, a mí me pareció interesante este tema por esto y por esto. O yo me hice las siguientes preguntas. No siempre No siempre enviar contenidos, también a veces generar preguntas también es bueno. Entonces también podemos hacerlo de esa manera. No sé si te quedó claro el dildo. Sí, pastor, muchas gracias, sí, muchas gracias. Ok. ¿Qué otra pregunta a este momento? Hermanos, necesito que ustedes hagan preguntas ahora porque es lo más importante, es comenzar y terminar este curso bien, porque
durante la clase virtual, muchos comienzan y la mitad no pueden terminar. Ujú. Entonces necesito que ustedes hagan preguntas y si tienen dudas o que tienen algo que, por ejemplo, es muy pesado, ahora pueden hablar. Entonces es importante ahora Pues para, espera, sí, para hasta el poder momento, comenzar y terminar este curso. por el momento todavía no tengo preguntas. Ok. Ok. ¿Usted quiere preguntar? Señor, ¿alguien habló? Qué pena. Bueno, Pastor Elkin, sí, la pregunta, a ver si nos quedó claro. Yo, José, no puedo estar en la clase, un ejemplo, dice, no puedo estar en la clase. Debo ver el video y debo enviar un resumen. ¿Cómo? Hay un dice de cuántas palabras, sí, algo nos dijo de X, No. ¿no? Para el Solamente- resumen no. Para el resumen no, pero se espera que el resumen que haga aborde la clase, ¿no? Entonces, tú deberás escribir tal vez una hoja y media, 2 hojas. Yo creo que eso puede ser como el promedio de entre 1 y 2 hojas. Debe ser, pero que se plasme realmente lo que se ve en clase. Y la idea es, si necesitan, por eso es bueno grabar, ¿no? Porque queda la clase para volverla a ver, y tal vez pensar y meditar en cosas que nos llevan a reevaluar muchas cosas que tal vez creemos, pero cuando vamos y nos vemos en la Biblia cierto tema, decimos, "Oh, no lo tenía claro, no lo tengo claro y puedo profundizar". Igual si ustedes tienen preguntas, ustedes me las pueden hacer. Puedo sugerir algún tema para trabajar. Pues tú salgo primero. Ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Muy bien. Hermano Elkin, Pastor Elkin, Señor. sí, yo le pido, quiero pedirle un favor. Señor. Por ejemplo, cuando los alumnos comienzan y no pueden seguir el curso, necesitamos, nos comunicamos entre usted y yo, Ok. sí, para no perder, para que los alumnos no pierdan este Ujú. curso, Ok. porque el fin de año, en noviembre y diciembre, muchos comienzan y yo sé que Sí, no es sí, les fácil. salen muchas cosas y entonces hay mucho peligro en esta parte. Ok. Sí, Sí, de hecho, eso que estás diciendo es bueno en esta parte, que la definamos. Esta es una idea que yo les vengo a proponer. No es camisa de fuerzas, pero pues eso es una idea que tengo. Hoy es 8 de noviembre. La idea sería tener todos los lunes una clase para que el trabajo no sea tan pesado, lo puedan hacer con calma, lo puedan digerir. Entonces, si lo hacemos así, una sola clase, terminaríamos la última el 13 de diciembre. Yo sé que diciembre es diciembre, pero es 13, no está tan lejos. Si ustedes han sido juiciosos, es muy posible que ustedes ya el 13 ya no tengan nada que entregarme si lo han entregado. Tal vez hasta el 15. Sería una buena fecha para ya terminar y cerrar el año y haber culminado la clase. No sé qué opinan de esto. O si quieren lo podemos dejar hasta el 6 de diciembre como última clase, y lo otro como es el cineforo, podemos en la última clase sugerir una fecha para el cineforo pronto para el 7, para el 8, algo así para que no se nos extienda. No sé cómo lo ven ustedes. Pues para mí me parece perfecto. Muy bien. Sí, estaría bien, así, Pastor, como dice, pues, para que no se largue mucho. Buenas noches. Buenas noches. También la pastor. Hola. Es un gusto conocerles y saludarles también a los compañeros. Perdón por la hora de llegada, ¿verdad?
pero me parece, y estoy de acuerdo, pues, que sea así como usted dijo, hasta el 6 de diciembre, pues, por ejemplo, en la iglesia tenemos varios eventos, entonces, pues, con tanta cosa que hay que hacer, pues uno preferiría estar un poco más libre Ok, para poder cumplir con todo. ok. Entonces, la idea sería que el 4 decidimos qué fecha le damos a la última clase, cuando tenemos el CIDEForo, Listo, sí, señor. para que no nos llegue hasta el 13, sino que la hagamos antes. Ok, bueno, Pastor, una pregunta, ya. ¿me podría volver a explicar lo del cineforo? Ujú, claro que sí. La idea de un cineforo es que veamos una película antes. La película está acá en el sílabo, el enlace, ¿cierto? En esa Sí, es una película más o menos de 2 horas, yo no recuerdo exactamente el tiempo. Es una película en español. Tiene algunas escenas para que no la vean con menores de edad. No son escenas pues terribles, no, pero sí son como 2 o 3 escenas que tengan en cuenta para que no la vean con los niños. Eh, y a partir de esa película, como tenemos unos temas que vamos a trabajar en clase, ¿cierto? Que va a ser la neumatología, la soteriología, la eclesiología y la escatología, ¿cómo podemos abordarlo a partir de eso? Entonces la idea es hacer un análisis de la película y cómo nos acercamos a estos temas a partir de esa película. Es una película que es una mezcla entre novelesca e histórica. sí. Entonces hay que tener en cuenta eso, que es una película que es novelesca, o sea, cuando me refiero a novelesca, que inventa cosas, pero a la vez es histórica, ¿cierto? Entonces tengo que saber cómo entenderlo, pero hay muchas cosas que nos ponen a pensar a nosotros como iglesia hoy y nos tiene referente a este tema, de los temas que vamos a manejar. Listo, pastor, muchas gracias. Ok, muy bien. Esto que usted tiene ahí mostrándonos, ¿nos lo envía al WhatsApp? ¿Ya Sí, nos lo envió? ya se los voy a copiar al, al WhatsApp cuando termine la clase. ¿Y su número también? Ahí, o sea, Sí, usted, acá está mi número de WhatsApp y el correo electrónico donde deben enviar los trabajos. pastor, muchas gracias, qué pena. No, señora, con Las mucho gusto. preguntas. Esa es la idea, preguntar en este momento. ¿Me recuerda su Bueno, nombre? mi nombre es Elkin Useche. Listo, pastor, gracias. Bueno, mucho gusto. Em, ¿Alguien tiene otra pregunta, duda? Este es el No, bueno, momento de hacerlo. hoy estoy como más preguntado que las otras veces. Tranquila, eso está bien. Pastor, entonces, la fecha límite de entrega de los trabajos sería antes de la clase. O sea, por lo menos antes del lunes. Exacto, antes del lunes. Gracias por preguntar, que esa es buena pregunta y lo voy a anotar acá, por acá, ¿dónde estaba? Por competencias, acá, dejémosla acá como otra. Entrega de trabajos antes de la siguiente clase, para que hablemos todos el mismo idioma, ¿cierto? De que estamos entregando cuándo el trabajo antes de la siguiente clase, para que no nos confundamos. Ujú. Muchas gracias, yo creo que es buena la pregunta. ¿Alguien más? Ok, muy bien. Bueno, vamos a pasar a mirar un poco ya el tema que teníamos hoy. Quería hacer unas preguntas, estas preguntas las voy a enviar. Quería iniciar con este texto bíblico el día de hoy. ¿Usted está viendo mi PowerPoint? Sí, pastor, Sí, hecho de que señor. Ok, Sí, muy pastor. bien. Miguel, ¿me puedes leer, por favor, el texto? Claro que sí. Me dice, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido.
oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadena. Cuarto, oren para que pueda proclamar este mensaje con claridad que debo hacer. Quinto, vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Sexto, que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. 304, 106. Muchas gracias. Bueno, la carta a los Colosenses es una carta que escribe Pablo, ¿no? Y una carta que tiene un contenido muy práctico también de la carta. Y esta carta nos ayuda para pensar en lo siguiente. Lo primero que pide Pablo es que se dediquen a qué? A la oración, ¿no? Y va a ser muy enfático en la oración, ¿no? Lo repite 3 veces en 3 versículos, ¿no? Dedique la oración, oren, oren. Y es un imperativo, ¿no? No si quieren, si pueden, no. Si hay algo que uno en el caminar de cualquier materia, especialmente de estudios bíblicos, de teológicos, debemos acompañarla de mucha oración, porque como vamos a recibir a veces ideas nuevas, conceptos nuevos, necesitamos orar y Señor, dirígenos para poder entender la profundidad de tu palabra. Piensen como cuando ustedes van, por ejemplo, de paseo a un río o si han podido ir al mar. Uno va acercándose y ve cosas muy bonitas cercanas, ¿no? Al río, los peces y esto. Pero si usted tiene la posibilidad de ir más allá, va a descubrir cosas nuevas. Y en ese descubrir cosas nuevas se va a requerir de elementos para poder sobrevivir. Si usted quiere entrar y profundizar, ¿qué se requiere cuando usted, por ejemplo, piensen en el mar? Uno está en el mar y los que han ido al mar, ¿qué se necesita para entrar al mar si uno quiere ingresar un poquito? Sumergirse. ¿Qué se requiere? ¿Qué requiere cuando uno se va al mar y el agua es salada, ¿cierto? ¿Y qué se tiene que colocar entonces uno? Un visor. Como unas gafas, ¿cierto? Y si tiene la posibilidad un snorkel, ¿no? El que sale así y entonces uno puede nadar y puede ver los pececitos. Pero si yo quiero ir más profundo, me voy a tener que colocar un ¿qué? Oxígeno, máscara. Oxígeno, ¿cierto? Pero voy a poder conocer más y voy a poder profundizar más. De alguna manera la oración para el cristiano es como el oxígeno para el cuerpo, es vital. Si nuestra vida de caminar en el Señor, si nuestra vida de estudiar la palabra de Dios no va acompañada de oración, nos vamos a ahogar. Aunque estemos viendo las profundidades y bellezas, vamos a morir. Necesitamos permanecer en oración constante. Muchas personas llegan a estudiar la Biblia, teología, y, y su vida no es transformada al modelo de Cristo, sino se transforma en otras cosas. Y lo que pasa es que en ese no hay ese tiempo de oración permanente. Y por eso la invitación del consejo bíblico, ¿no? Y el imperativo más que consejo es oren, oren, oren. Entonces, mis queridos amigos, hermanos en la fe, si hay algo que debe quedarnos en nuestros corazones esta tarde, esta noche, es que el tiempo que vamos a estudiar teología sistemática y el tiempo que ustedes estudien lo que venga, oren, oren. Que nos acercamos a la Biblia, que es palabra de Dios, pero nos vamos a acercar también a conceptos humanos, que son, esos sí son errantes. La Biblia inerrante, pero nuestros conceptos como humanos van a tener errores. Y necesitamos pedir el consejo de Dios que nos ayude a tomar lo bueno y desechar lo malo. Entonces, dedíquense en la oración, ¿cierto? Con una mente alerta, en corazón agradecido. Oren también por nosotros. Pablo no solamente pide oración por él, ni solamente que oren, sino que oremos por otros, ¿no? Entonces, en esos tiempos que ustedes se acuerdan, oren por mí. Por ejemplo, hoy la garganta desde ayer me estaba molestando. Entonces, oren para que el profesor tenga buena garganta
estos días, cuando ustedes estén en su devocional, en su tiempo. Ay, el profesor dijo que oraran también por él. Oren. Oren para que podamos proclamar. Si hay algo que nos debe llevar esto es que en medio de esto el Señor nos da oportunidades. Y acá hay dos paras en esta parte de esta porción bíblica, hay dos paras, dos propósitos. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Que esta clase nos ayude a fortalecernos para que podamos comunicar el Evangelio, para que podamos hablar, ¿cierto? Y el otro para, que es interesante del texto bíblico, es que repite casi que lo mismo, ¿no? Para que puedan proclamar ese mensaje con claridad, que deben hacerlo. Entonces nos pide proclamar, nos piden hablar, pero nos pide hablar con claridad, ¿no? Y nos pide que Dios provea oportunidades, que provea oportunidades en nuestro trabajo, que provea oportunidades en el colegio, la universidad, en el hogar, en mi familia. Muchos a veces queremos compartirle a nuestros familiares, bueno, aún a nuestros hijos tal vez. Necesitamos oportunidades para hablar de Cristo. Pero tenemos que hacer, como dice el verso 4, que ese mensaje sea ¿qué? Con claridad, con claridad. Y vamos a tener temas que son complejos, ¿no? La escatología, wow, eso es un tema complejo, que tenemos muchas preguntas. ¿Cómo hablo de este tema? Con claridad. Entonces, ya vemos dos temas que nos ha planteado el texto. Pero hay un tema que a veces no nos preguntamos y que es muy importante. ¿Quién escribe esta carta? Ya sabemos que es Pablo. Sabemos que no estaba solo, que estaba con otros, pero no nos vamos a meter en esa parte. Quiero que miren la última parte del verso 3. Dice, por eso estoy aquí en cadenas. ¿Por qué está en cadenas? Por hablar de Cristo. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros aún a ir a la cárcel por el mensaje de Dios? Solamente esto surge de una persona que realmente ha tenido un encuentro con Dios, que no tiene un concepto acá y su cabeza se ha agrandado de tanto conocimiento teológico, sino es una persona que ese conocimiento le ha bajado al corazón. Alguien leía en una ocasión en un libro que decía que la distancia más grande en el mundo es de la mente al corazón. Hacer que eso que tengo acá baje el corazón. Los discípulos, los apóstoles, no solamente tenían conocimiento bíblico, sino que realmente habían transformado sus vidas porque había convicción en ellos. ¿Y qué tanta convicción tenemos que aún podamos estar aún en cadenas, estar en la cárcel y poder anhelar que Dios siga dando oportunidades para hablar de Él, que Dios nos siga dando la claridad? Que Dios nos ayude a tener esa claridad en todo momento, que Dios nos ayude a permanecer en oración a pesar de las cadenas. Y mire lo que termina diciendo Pablo. Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Si hay algo que nos convoca en este encuentro de la clase, es que nos debe llevar a vivir vidas sabias. No hacemos nada con mayor conocimiento si no logramos que ese conocimiento lo podamos poner en práctica, podamos llevar a Cristo en medio de nuestra cotidianidad, en medio de una conversación con un ateo, en medio de una conversación con un agnóstico, en medio de una conversación con una persona, no sé, pensemos de un delincuente, un narcotraficante, un guerrillero, un paramilitar, un militar, no lo sé, un político. ¿Cómo podemos hablar con él sabiamente con una persona que ha perdido su empleo, una persona que tal vez ha sido víctima de abuso sexual? Vivir sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechar al máximo cada oportunidad. Entonces, que esta clase nos ayude a esto, ¿no? Que esas conversaciones que nosotros vamos a generar sean con dos elementos, ¿no? Cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Que el Señor nos ayude a poder vivirlo de esa manera. Entonces, estos versículos del apóstol Pablo sintetizan muy bien uno de los propósitos de la clase de teología sistemática. Dado que el conocimiento de Dios debe llevarnos ¿a qué?
a vivir vidas de oración, a vivir vidas que proclamen el Evangelio y a vivir vidas sabias. Si esto lo logramos, hemos realmente avanzado en lo que el Señor tiene para nosotros. Que Dios nos ayude en esta clase. Señor, te doy gracias por este tiempo. Quiero que nos ayudes, oh Dios, en medio de estas clases que vamos a tener, a vivir, Señor, vidas de oración. Vidas que podamos nutrirnos de tu palabra para proclamar tu palabra, Señor. Que tengamos muchas oportunidades, que no las desaprovechemos, Señor. Que podamos vivir vidas sabias en medio de los que no te conocen, en medio de los que no creen en ti, Señor. Que podamos ser esa luz, que podamos ser esa sal, en medio de tanta necesidad que nos rodea. Que pasemos de quejarnos de tantas cosas que pasan alrededor a ser nosotros parte de la solución, Señor. A partir de sembrar esperanza. Tú eres nuestra esperanza, tú eres el único camino. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén. Muy bien. Teología sistemática. Vamos a iniciar. Quiero que miren la siguiente imagen. Yo no sé si esta imagen la hemos hablado con algunos de ustedes, pero quiero que la miren por un momento. Piensen, ¿qué le dice a usted esta imagen? ¿Qué le dice esta imagen a usted? Quiero leer, mientras que usted la ve, quiero leer una parábola de un extracto que estuve leyendo de una teología. Me pareció interesante lo que afirmaba del siguiente. Permítame un segundo que se me escapó acá el material. Listo. Bueno, voy a leerle la siguiente parábola. Se llama la parábola de los ciegos. ¿Alguno la ha escuchado antes? Bueno. No, señor. No, pastor. Muy bien. Entonces presten atención y miren la imagen. Ustedes están viendo la imagen, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Sí, Entonces, pastor. escuchen a ver. Dice, érase una vez en la India que unos pobres ciegos iban por una carretera polvorienta, guiados por un amable caballero de edad madura, que todavía tenía buena vista. A cualquier parte que llegaban, el anciano les hablaba de las maravillosas cosas que se veían y de lo que ocurría en torno a ellos, haciendo las veces de guía, como si fueran los ojos de repuesto de los ciegos. Aquí les explicaba la belleza de un templo, allá les decía que palparan la cara de una estatua. A veces los invidentes gritaban de alegría, pues nunca habían experimentado cosas tan interesantes. Un día, el anciano les anunció que tenía algo especial. Más adelante en el camino dijo, hay un elefante, que es uno de los animales más maravillosos. Tendrán la oportunidad no muy frecuente de palparlo. Llenos de alegría, los ciegos, bajo la dirección del anciano, se acercaron al enorme animal y lo tocaron. Al cabo de un instante, el elefante irritado se marchó corriendo, dejándolos en medio del camino. Entusiasmados con esa nueva experiencia, se deshacían en exclamaciones sobre el maravilloso monstruo que habían tocado por primera vez. El que había palpado una pata del paquidermo exclamó, «Oh, el elefante es una bestia maravillosa. Es como un gran árbol, pero fuerte como una roca». «No», exclamó el segundo, que había tentado la trompa. «El elefante es como una gran serpiente que se mueve lentamente hacia atrás y hacia adelante». «Imposible», gritó otro que había tocado la oreja del animal. «Están locos los dos, pues el elefante es como una enorme hoja de árbol, amplia y delgada». El cuarto, recordando la cola del elefante, no hacía sino comentar sobre aquella cosa extraña. Era un animal en forma de rama, larga y delgada. El quinto, molesto por las tonterías que estaban oyendo de los demás, les explicó que era como un enorme muro. Había palpado el elefante por un costado. Los 5 ciegos, antes buenos amigos, entraron en violenta discusión sobre cuál era la naturaleza verdadera de los elefantes. Por fin, molestos y descorazonados por la ignorancia de los demás,
cada uno tomó diferentes direcciones y nunca más se volvieron a hablar. ¿Qué les dice a ustedes esto? A ver, quiero escuchar a dos con unas intervenciones corticas para que nos rindan la tarde. Bueno, pastor, pues ahí se puede apreciar que depende del ángulo donde pudo apreciar, tocar, pues así mismo lo asimiló. Ujú. Sí, muchas gracias. ¿Quién más? Que pues cada uno miró una pequeña parte y no tenía noción del cuadro completo, simplemente, Ujú, si pudiéramos decirlo de esa manera, vio o se imaginó una ficha, pero más no ujú, el cuadro completo. Entonces él juzgó y sí juzgó eh, desde su perspectiva de lo que había visto, ujú, perdón, lo que había tocado. ujú. Muy bien. Ahora, pensemos en esto. ¿Qué tanto nosotros en nuestro caminar cristiano podemos estar pensando, bien, siendo alguno de esos ciegos, que nos acercamos a Dios y tan solo tocamos una parte de Dios? Y piensen en las múltiples denominaciones que tenemos hoy, dentro nomás de la iglesia evangélica protestante, ¿cierto? Tenemos bautistas, tenemos presbiterianos, tenemos carismáticos, tenemos anabautistas, tenemos luteranos, anglicanos, bueno, y eso que dentro de cada una de estas hay unas subdivisiones. ¿Será que estamos como el elefante? Perdón, como los ciegos tocando el elefante y nos hemos discutido. ¿Será Yo creo que que... sí, muy posiblemente dale. sí. Ujú, ¿por qué? Eh, Porque muchas veces nos encasillamos más como en una línea doctrinal, ¿no? Que muchas veces no es tanto de fondo, sino de forma. Ujú, Eh, que muchas veces no va tanto con el hecho de temas como la salvación, pero muchas veces en la forma de vestir o en la ujú, forma de expresarse y nos divide como demasiado. ujú. Así es, muchas gracias, Joel. Sí, Pastor, comparto, esto, señor, dale. sí, comparto su idea, me parece que sí, está bien, puede ser eso, esa parte. Porque mirando bíblicamente o apoyándome en lo que dice el apóstol San Pablo, dice, la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano, o como un cuerpo, ¿cierto? Como un cuerpo. Entonces, los unos son los ojos, entre los ojos, pues no pueden hacer lo que hacen las extremidades o por lo menos las piernas, ¿sí? No lo hacen. Mm, Entonces, puedo pensar que sí, nos puede ujú, estar pasando como los cieguitos con el elefante. ujú. Ya es mirar como la iglesia, ¿no? Ujú. Muy bien. Esta imagen del elefante nos debe seguir reflexionando en torno a que necesitamos conocer una totalidad. Ahora, cuando nos hablamos de Dios, en esa totalidad no hay elefante por más grande que sea que lo podamos tocar todo, tan solo una parte. Y de alguna manera, por eso necesitamos que Él nos muestre que quiere que le conozcamos, cómo lo debemos acercarnos a Él, cómo debemos tocarlo a Él, cómo debemos palparlo a Él. Y esto nos va a ayudar un poco la teología sistemática. Ahora, la pregunta que tengo es, ¿qué es la teología? Y bueno, por tiempo no lo vamos a hacer, quería que lo hiciéramos en grupos, pero no nos va a dar el tiempo. Pero pensemos por un momento, cuando nosotros hablamos de teología, ¿qué es la teología? Y quiero que escriban, tómense unos 2 minutos, tomémonos 2 minutos y escribamos. Para mí, ¿qué es la teología? Si hoy me preguntaran qué es la teología, ¿qué respondería? Y escriba cada uno en una hojita. Y si quiere alguno, si tiene el computador y lo puede hacer, lo puede subir al chat. Si alguien lo puede hacer, bien, si no, tranquilo, no se afane. 2 minuticos.
Pastor, Ujú. buenas Señor. noches. Buenas noches. Un gusto saludarlo, Pastor. Qué pena, no había podido hablar porque tengo un poco de gripa. Ah, tranquilo. Bienvenido. Pastor, pues Teos significa en griego Dios y logía significa estudio. Ujú. Entonces, podemos definirlo como la ciencia que estudia el conocimiento de Dios. Ujú. Esto es una definición. Ujú. Bueno, vas por el lado que vamos hilando, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ya el tiempo nos ha hecho. Gracias. Mira, acá Juliet dice, la teología es estudiar el conocimiento de Dios, entre ella la Biblia. Muy bien. Como nos decía Jesús, ¿no? La teología, ¿no? Y está en estas dos palabras, ¿no? Teo, que en griego es Dios, y la logía, que la podemos definir también como estudio, como ciencia, y se combinan estas dos palabras, ¿no? Si lo ponemos como ciencia, entonces podría ser la ciencia que estudia a Dios, ¿cierto? Y ahora nos creamos un problema a veces con esto porque el lenguaje nuestro nos limita, pero ¿cómo nosotros vamos a estudiar a Dios como si fuese un, un experimento de laboratorio, ¿no? Pero ahí de alguna manera, eso la propuesta, la teología, es cómo acercarnos y cuáles elementos debo yo tener en cuenta para acercarme a conocer a Dios. Por acá Claudia también escribió acerca de eso, ¿no? La ciencia que estudia a Dios. Muchas gracias por los comentarios. Vamos a mirar una de las definiciones. Dice esta, por ejemplo, la teología en un contexto cristiano es una disciplina de estudio que busca comprender el Dios que se ha revelado en la Biblia e intenta proporcionar una interpretación cristiana de la realidad. Y vayan teniendo en cuenta esto de la realidad, porque que va a ser importante en el estudio de la teología sistemática. Busca entender la creación de Dios, en particular el ser humano y su condición, y la obra redentora de Dios para con la humanidad. La teología tiene valor práctico para proporcionar una guía para la vida cristiana y para el ministerio. Ahora, ¿qué nos llama la atención de esta definición de teología? Una persona que me ayude. ¿Qué es lo que más le llama a esta, que obviamente es larga, qué le llama la atención? Pastor, ¿nos podría repetir la pregunta? Es que no escuchamos bien. Tranquila. De esta definición que acabo de leer, ¿qué es lo que más le llama la atención? Pastor, yo creo que la última parte, ¿cierto? Me parece importante cuando dice la teología tiene el valor práctico para proporcionar una guía para la vida cristiana y para el ministerio. O sea, bueno, me pareció importante esa última parte. Y esto viene mucho con lo que venía diciéndonos Pablo, ¿no? Para vivir una vida sabia. O sea, el conocimiento de conocer a Dios nos lleva a vivir una vida práctica, ¿no? Para proporcionar guía, perdón, para la vida de muchas personas, no solamente para los cristianos, sino para los que no conocen a Cristo. Es lo que la propuesta del Evangelio, ¿no? Vivan vidas sabias en medio de los que no son cristianos, de los que no creen en Cristo. Si algo Pastor, nos pues, debe, Señor, dale, ay, qué pena. dale. Para mí, pues yo pienso que la disciplina, ¿no? Porque, pues en mi caso que estoy iniciando, esa es la primera vez que estoy en un estudio y estoy muy feliz, muy interesada. Y pues para mí la disciplina es primordial, es un reto para poder acercarme y entender todo lo que estudiemos de aquí en adelante hacia el Señor. Muchas gracias, Claudia. Me alegra que estés contenta. Esa es la idea. Y la palabra que tú tomas, ¿no? Sí, sí. Disciplina.
Mire, el estudio de las escrituras requiere disciplina. Cuando tú estás leyendo un texto, muchas veces ese texto te lleva a otros textos y tienes que tomar horas, horas de lectura, de reflexión. ¿Cómo es, Señor, está hablando en este texto? ¿Cómo le habló a la primera audiencia, pero cómo nos habla a nosotros hoy? Es una disciplina, ¿no? De comprender a Dios que se ha revelado. O sea, si Dios no se hubiera revelado a través de la escritura, no lo podíamos conocer, porque nuestros sentidos nos dejan limitados. Vemos que hay un diseñador por la creación, que es la revelación general para todos. Hay un diseñador, hay el que hizo esto, porque ¿dónde está tan grande, cierto? Pero Dios en su misericordia se ha revelado al ser humano de forma especial a través de la palabra de Dios, que nos permite conocer quién es Él y sus atributos. Y mire lo que dice, busca entender, ¿no? La creación de Dios, en particular nuestra condición como humanos. Y cómo yo debo relacionarme con Dios, y obviamente en esa relación con Dios me muestra la obra redentora de Dios para con la humanidad. Esta es una definición que creo que ayuda mucho a entender algunas cositas que nos va a importar de la teología sistemática. Voy a saltar esta, yo les puedo compartir, bueno, les va a compartir el video, entonces después la pueden leer con calma también y pueden sacar conclusiones. Pero quiero llevarlas a esta que es una definición más puntual de la teología sistemática. Dice Erickson, teólogo, que escribe una teología sistemática, que si pueden adquirirla sería muy bueno. Es de la editorial GIE y condensa varios temas a profundidad. Hay muchas otras teologías sistemáticas. Está la de Berkov, está la de pero ahorita no recuerdo el nombre de este señor, de Sproul, tiene una teología sistemática. Bueno, hay varias ahorita, no recuerdo los nombres de todas, pero pueden adquirir una. Entonces dice que la teología sistemática se basa en toda la Biblia, y este primer punto va a ser importante, ¿no? Entonces la teología sistemática no toma el Nuevo Testamento, no toma las cartas paulinas, no toma las cartas de Pedro, no, toma toda la Biblia. En pasados días me preguntaban cuál era mi texto favorito. Entonces, la respuesta que a veces yo doy, yo espero no ser arrogante, pero le digo, no, para mí es toda la Biblia. Y entonces le explico de la siguiente manera, le digo, imagínese que usted tiene un rompecabezas y tú le quitas y se te perdió una ficha, se te perdieron 3 fichas. ¿Cómo está el rompecabezas? ¿Tú lo podrías entender plenamente? No. Si yo le quito un texto, si yo le quito un libro de la Biblia, me queda el rompecabezas no completo. No puedo tener claridad qué es el rompecabezas plenamente. Puede que la ficha que le he quitado sea importantísima para darme un dato importante de todo el rompecabezas. Por eso entonces la teología sistemática debe irnos quedando claro, se basa en toda la Biblia. Recordamos que yo creo que algunos de ustedes estuvieron en la clase. ¿Quién fue aquel personaje histórico que abolió el Antiguo Testamento y tomó tan solo algunos textos del Nuevo Testamento? Porque veía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de ira y Jesús era Dios de amor. ¿Recuerdan quién fue este personaje? ¿Cómo se llamaba? Que de ahí surge la preocupación ¿Los para hacer el arrianos? canon. ¿Cómo? ¿No fue los arrianos? Está cerca, estás por ahí cerca. Arrio va a ser la controversia para el primer concilio de Nicea, que era, pensaba que Cristo era la primera creación, más no Dios. Recuerden los marcianos, para que se acuerden de este nombre. Marción fue el que proponía que la Biblia, él hizo el primer canon bíblico, fue él, que después va a ser considerado hereje. Y esto va a ser importante porque la iglesia se preocupa de entender, bueno, cuáles son los libros nuestros. Y ahí se habla entonces ya del canon y por eso va a ser importante para la teología sistemática, que no es un solo libro, sino que es toda la escritura.
Recordamos Jesús con los caminantes de Maús. ¿Qué hizo Jesús con los caminantes de Maús? ¿Qué les abrió? Dice que les comenzó a hablar todas las escrituras, o sea, como que les hizo un recuento de todas las escrituras, de todas las profecías. Dice que después de eso fueron abiertos los ojos de ellos y le pudieron conocer de alguna manera. Exacto. Entonces, cuando ellos vieron que el Mesías tenía que sufrir y cuando Jesús les muestra cómo lo muestra la Escritura, obviamente el Antiguo Testamento no estaba escrito el Nuevo, pero ellos pudieron ver que era importante toda. Y ahora, como podemos ver, también tenemos el Nuevo Testamento, que también es revelación de Dios, y es toda la Escritura para elaborar esta teología sistemática. Muy bien. ¿Qué otra parte es importante acá? Cuando hablamos de sistemática, es como cuando ustedes organizan unas ideas, ¿no? A, B, C. Entonces agrupamos. Necesitamos agrupar todos los que son grandes, todos los que son medianos, o por colores. Eso es sistemático. Tenemos acá un poco de fichas. Y estas fichas de Legos, ¿cómo las organizo? Por colores. Entonces, estoy sistematizando y estoy organizando por colores. Pero todas son fichas de Lego. ¿Pero qué las voy a organizar? Por colores. Lo que sigue dice, en lugar de utilizar textos individuales aislados unos de otros, intenta relacionar las distintas porciones unas con otras para fusionar las diferentes enseñanzas en todo armonioso y coherente. ¿Cierto? Lo que decía Pablo, ¿no? Necesitamos articular de forma clara el misterio de Cristo. ¿Quién es Cristo? A la luz de toda la Escritura. Para tener esas comunicaciones armoniosas y que las personas que se acercan puedan decir, wow, esto que usted está diciendo es muy coherente, tiene mucha coherencia. Y eso nos va a ayudar la teología sistemática, a que nuestro mensaje, nuestra proclamación del Evangelio tenga más coherencia, que podamos entender en esa forma sistemática nosotros A, B, C, cómo poderlo entender y cómo poderlo comunicar. Si van surgiendo preguntas, me van diciendo porque unos nos vamos adelantando y de pronto no, se nos va quedando. Muy bien. Voy a hacer acá una comparación entre la teología bíblica y la teología sistemática para que nos vaya quedando aún más claro qué es la teología sistemática. Entonces dice que la teología bíblica sigue una organización histórica, mientras que la teología sistemática sigue una organización lógica. Más de la lógica, la historia bíblica histórica. ¿Qué quiere decir? La historia bíblica, la teología bíblica se encarga de ver los momentos en la historia, ¿no? Cómo se ha organizado, ¿no? El pueblo de Israel, cómo se formó, el tiempo de la monarquía, el cautiverio, el exilio, después del cautiverio, el tiempo de Jesús, los apóstoles, la era apostólica. Pero la teología sistemática sigue una organización lógica y podríamos decir de alguna forma temática. ¿Qué temas grandes encuentro yo en la Biblia? Y entonces ahí es donde vamos a ver un poquito qué es la soteriología, qué es la eclesiología, cómo voy agrupando estos temas a la luz de toda la escritura. Teología bíblica describe las perspectivas de los autores bíblicos en su contexto histórico, mientras que la teología sistemática utiliza toda la enseñanza bíblica, lo que hemos dicho ahorita, para expresar una postura normativa al día de hoy, ¿cierto? Y esta teología sistemática va a ser como una protección, especialmente para las herejías. Normalmente las herejías se fundan con un versículo. Cuando ustedes encuentren ideas nuevas y que se fundamenten en algunos versículos, tengan cuidado. Esto nuevo y que se fundamenta en unos pocos versículos es peligroso, porque necesitamos ver que toda la palabra, al ser inspirada por Dios, es coherente entre ellas. Cuando uno, y acá adelantando un poquito a la escatología, cuando uno lee el libro de Apocalipsis, necesita ir al Antiguo Testamento, porque las llaves del Apocalipsis se abren con el Antiguo
y con Cristo. O sea, necesito conocer el Antiguo y conocer la revelación de Cristo en el Nuevo Testamento para poder realmente tener las llaves de cada puerta del Apocalipsis. Pero bueno, ahí vamos otro poquito de todo. Otras fuentes de conocimiento ayudan para comprender el texto bíblico en su contexto histórico, ¿cierto? Eso nos ayuda a la teología bíblica. Pero mientras que la teología sistemática, otras fuentes de conocimiento ayudan para comprender el mundo actual, el cual la teología habla. ¿A qué se refiere esto? Nosotros, lo que nos decía Pablo, no necesitamos hablar de Cristo a un mundo actual que no es cristiano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces ahí donde comprender el mundo actual nos ayuda. La teología sistemática de alguna manera articula su diálogo con otras ciencias, ¿cierto? Con ciencias que nos llevan a conocer el mundo actual que nos rodea, la sociología, la parte de datos históricos, la antropología de la humanidad, bueno, todos esos temas que nos ayudan a conocer un poco más hacia qué vamos, qué preguntas está haciendo el mundo hoy, ¿cierto? El tiempo de Pablo no se preguntaban si enviar una carta estaba bien o no, y esa era la tecnología del momento. Hoy nos estamos preguntando que si tener mensajes grabados de un sermón está bien o no, pero pues si vamos a mirar a Pablo de alguna manera, él lo grabó y lo envió, y lo siguieron replicando. No tenía YouTube, pero ¿cuántas vistas tiene el Colosenses? El último, muestra cómo los distintos autores bíblicos respondieron a situaciones de su época. Esa es la teología bíblica. ¿Cómo respondió Pablo al problema que se veía en Corintios de la cena, ¿cierto? Los ricos tomaban y no le dejaban nada a los pobres. ¿Cómo respondió a esa problemática? Hoy tal vez esa no es una problemática nuestra, tenemos otras. Entonces la teología sistemática propone maneras de responder a las situaciones actuales con base en las verdades de la fe cristiana, ¿cierto? Para el tiempo de Pablo no estaban pensando en el tema de in vitro, por ejemplo, ¿cierto? El tema de la, ¿cómo se llama esto? De la, bueno, procreación asistida, no recuerdo las palabras exactas. No se preguntaban eso porque no existía. No se preguntaban si las redes sociales eran buenas o no. Muchas preguntas que hoy nos tenemos que hacer no se las hicieron. Entonces, la teología sistemática, si ustedes están viendo, está articulando mucho con nuestros días, con las preguntas que hoy nos tenemos que hacer, ¿cierto? Preguntas que tal vez no le encontramos fácil en, el antiguo, en la palabra de Dios, ni en el Antiguo ni en el Nuevo. Oye, ¿qué hacemos con el tema de la política, por ejemplo? ¿Qué es lo mejor? ¿Ser un país socialista, ser un país comunista, ser un país socialdemócrata, ser un país con una dictadura? ¿Qué nos dice la Biblia de la política? ¿No? Y muchos otros temas que la teología sistemática busca organizar a la luz de toda la escritura, y eso tiene que quedarnos claros. No toma un solo texto, sino busca cómo este tema lo articula con toda la escritura. Y ojo que esta parte es la que ustedes tienen que esforzarse en las preguntas que yo les voy a colocar. Tienen que buscar que lo que ustedes están diciendo articula con toda la escritura. Ejemplo, si yo voy y les planteo el tema del aborto. Oye, ¿qué dice la Biblia del aborto? Ah, en las leyes habla del aborto, ¿cierto? ¿Qué pasaba cuando una persona hacía que una mujer abortara? Esto nos dice la casuística en el tiempo de Moisés. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice Dios? Ah, miremos qué dice acerca de la vida. Entonces, esa forma yo voy a articular y voy a organizar. Por ejemplo, puedo tomar el texto como amar al prójimo. Ah, pues si es un niño que ya tiene vida, es mi prójimo. ¿Qué estoy haciendo yo por mi prójimo? ¿Qué dice Dios? Que debo amar a mi prójimo. O sea, que ese niño que está aún formándose es ya mi prójimo. Puedo tomar el Salmo cuando dice que mi embrión vio en tus ojos. Ah, o sea, que el embrión tiene relación ya con Dios, ¿cierto?
podemos irnos al texto de Juan cuando está en el vientre, dice el texto en Lucas que cuando María entró que el niño saltó de alegría. Ah, o sea que es un niño que tiene vida aún ya. Y entonces nos vamos también a hablar, por ejemplo, con la biología. ¿Qué dice la biología? Dice que hay dos células, dos semillitas, células, como le queramos llamar, fecundan y forman el cigoto y toda esta parte científica que también está aportando, me está diciendo, ah, es que acá ya hay vida. Y podemos ir dialogando de un tema actual a la luz de la Biblia. Y obviamente no es una tarea fácil, ¿cierto? No lo hago tal vez en una sentadita de una hora, sino que requiero trabajo, requiero mucho. Bueno, mucho contenido, pero vamos a irnos con esta pregunta. A ver, ¿pero realmente es necesaria la teología sistemática? Si amo a Jesús no es suficiente. A ver, ¿quién me ayuda con esta respuesta? Y quiere medítela un poquito. ¿Pero realmente es necesaria la teología sistemática? Si amo a Jesús, ¿no es eso suficiente? ¿Qué dice? El Mm, No te escuchamos Pues, bien. Dale. Hola, hola. Sí, dale, Miguel. Pues que en sí cuando uno dice que cree en Dios, el creer es obedecer, ¿no? Ujú, Uno no puede decir que creo, pero me paso por encima lo que dice Dios. ujú, Entonces, la teología sistemática lo que nos permite es enfocarnos en un punto de poder prácticamente poner todo sobre la mesa y decir qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. ujú, Llegar a un consenso donde ponemos toda la evidencia y decir qué quiere decir la palabra acerca de esto, en qué contexto se habló, por qué se habló, a quién se habló, para decir qué valor tiene para nosotros en este día, en esta época. ujú. Muchas gracias, Miguel. Bueno, voy a darles algunas razones y muchas gracias porque sí tiene mucho lo que estás mencionando. Bueno, la primera es que la teología es importante porque las creencias doctrinales correctas son esenciales para la relación entre el creyente y Dios. Recordemos que Dios se nos revela, ¿cierto? O sea, que nos da a conocer quién es Él, pero también nos dice quiénes somos nosotros. El rey se ha acercado al pueblo y es el rey que dice cómo se debemos relacionarnos con Él. A mí me gusta mucho la historia de la reina Esther, porque la reina Esther tiene que presentarte ante el rey, no la forma que ella quiera, es la forma correcta. No podemos acercarnos a Dios de la forma que nosotros queramos. Muchas veces escuchamos a personas diciendo, no, es que yo creo en Dios, pero yo lo sigo a mi manera. Ojo, es el rey, es el todopoderoso. No me puedo acercar a Dios de la manera que yo quiero. Pregúntale a los hijos de Aarón qué les pasó. Entonces, la teología es importante por eso, ¿no? Nos va mostrando cómo debo relacionarme con Dios. Segundo, la teología es necesaria porque la verdad y la experiencia están relacionadas. La teología no desecha la experiencia, pero obviamente la pasa por el filtro de la verdad bíblica. Y la verdad sí que es importante, ¿cierto? Leía un ejemplo, hablando de la verdad, me pareció muy interesante, decía que la verdad es como, va a llegar el momento en que se va a estrellar la persona con la realidad. Decía, piensa en una persona que se tira a un 10º piso, pero va en cámara lenta. Y en cada piso alcanza a despedirse o a saludar a las personas. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Va en el sexto, octavo, perdón, quinto, cuarto y todos lo saludan y se ve bien. Pero llega el momento en que se va a encontrar contra el suelo. Y lo que él creía que estaba bien, irremediablemente estaba mal. Entonces, la teología es necesaria porque la verdad y la experiencia están relacionadas, pero porque nos lleva a la verdad.
nos lleva a Cristo. La teología nos debe llevar a Cristo. Muchas veces se fundamentan doctrinas basadas en la experiencia y se olvida que la experiencia debe pasar por el filtro de la verdad. Tercero, la teología es necesaria debido al gran número de alternativas y registros que hay en la actualidad. ¿Cierto? Y alternativas, pensemos nomás en lo religioso. ¿Cuántas religiones tenemos en el mundo? Yo no lo sé, pero son muchas. El ser humano es un ser religioso. Donde usted vaya, el ser humano adora algo. Yo no he ido a la India, espero algún día ir para conocer el impacto de que ellos en cual esquina van tienen su ídolo. Tú le hablas a un indio de la hindú, perdón, del cristianismo y dice, muy buen maestro, Cristo. Te escuchan porque para ellos son maestros. Tenemos un mundo con lleno de alternativas. En donde yo estoy viviendo, mi hijo tiene 10 años y va al colegio y tiene que enfrentarse con los desafíos de vivir en un país donde es multicultural, donde sus amigos practican diferentes religiones y me dice, papá, ¿y cuál es entonces? ¿Sí estamos en la que es? ¿Cristo sí es? Y claro, cuando él se relaciona con niños que también son niños, digámoslo con la forma en que nosotros lo pensamos, no es un niño buena gente, porque eso no es una alternativa. Y claro, hoy por hoy vamos a ver que las personas están buscando y van a tener muchos caminos. Una persona entra a internet y googlea cualquier cosa que tenga que esté sufriendo y va a encontrar desde meditación trascendental, eh, eh, brujería, budismo, hinduismo, bueno, una cantidad de cosas que le va a ofrecer. Hay muchas alternativas. Y las alternativas abundan, ¿cierto? Y el humanismo está tomando mucha relevancia hoy por hoy, ¿no? Lo importante es cómo te sientes. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Bueno, eso es lo importante. Cuando la palabra de Dios no me dice que no, lo importante es que no es cómo yo me sienta, sino qué dice Dios al respecto de cierto tema. Porque es que mi tendencia es pecaminosa, mi tendencia es hacer lo contrario a Dios. Y por eso cuando yo me someto a Dios, tiene un costo. Y Jesús lo va a repetir a sus discípulos, ¿no? El seguirme es costoso, piénselo bien, no lo tome a la ligera. Y ahí surgen las parábolas del el rey que dice como si va a una guerra, tiene que planear, no tiene que pensar si realmente es lo correcto o no. Estoy acá parafraseando lo que dice Lucas, no recuerdo exactamente las palabras, pero es eso. O sea, la teología nos debe llevar a realmente filtrar y conocer quién es Dios y cómo el rey gobierna su pueblo. Y si yo soy parte de su pueblo, ¿cómo me lleva? Muy bien. Acá brevemente, a ver, quiero hacer como un sondeíto chiquito. ¿Qué entendemos por estas? Pero dejemos un momentico ahí. ¿Qué preguntas hay del anterior para ir cerrando? ¿Alguna pregunta que nos va quedando como claro? Alguien que me ayude. ¿Qué nos queda claro en la teología sistemática en una frasecita? Como una forma de conclusión. Si le preguntan ahorita que termine la clase, bueno, ¿qué entendió? Diga, ¿qué resumiría usted la teología sistemática en algo chiquitico? Pastor, algo muy pequeñito, ¿Escucha? para mí sería que la teología, esa parte que dice, usted dijo, dice, la teología nos lleva a la verdad. Esa parte me impactó y me deja trabajando. Entonces, todo cristiano deberíamos estudiar o conocer un poquito la teología, lo que es teología, porque nos lleva a la verdad.
Ok, muchas gracias. Claudia, ¿ibas a decir algo? Sí, pastor, sino que sé que tengo un poquito de ruido. Espérame a ver si Tranquila, dale. Dale. ¿Ya ahí me escucha? ¿Sí? Bueno, yo pienso que realmente pues la, la teología sistemática es muy, muy importante para mi vida, para poder continuar en el camino con el Señor y poder ejercer como tal el llamado que nos ha hecho, bueno, de hecho para los que estamos, el llamado que el Señor nos ha hecho y nos da como esa visión de poder entender más la palabra, de poder ejercer más y de cómo llegar a otras personas de una manera más práctica, más sencilla y Ujú, realmente pues es la verdad lo que nos va, la palabra es la verdad lo que nos va a llevar a entender más, ujú, ¿sí? Podría decir que es muy importante, es vital. ujú. Muchas gracias, Claudia. Ujú. Y creo que es eso, ¿no? Recordemos las palabras de Pablo que estuvimos como en nuestro devocional, ¿no? Es saber que oramos para conocer a Dios, oramos para que Dios nos dé esas oportunidades de compartir, para que podamos hablar de forma clara, ¿no? Y pensando en esto de, claro, hay un chiste, yo no sé si ustedes no lo han escuchado, el seminarista que salió bueno, el seminario, y llega a la iglesia que lo había enviado al seminario y le dice con, con mucha elegancia, él dice, hermanos, ahora que tengo claro que es la soteriología, la eclesiología, la escatología, la pneumatología, vamos a crecer en la iglesia del Señor. Y un anciano de la iglesia, poco letrado, se acerca al hermano al finalizar el culto, al pastor, al seminarista, le dice, hermanito, no se preocupe, yo también estaba enfermo, pero el Señor me sanó de todo eso. Si usted tiene esa neumatología, esa teología, esa eclesiología, escatología, Dios también lo puede sanar, hermanito. Y así se fue el hermano, pues no entendía muy bien estas palabras que son a veces extrañas y que no nos dejan a veces hablar con claridad de esto, ¿no? Pero bueno, yo mato los chistes, yo soy malo para contar chistes, pero bueno. Eh, Pensamos en esto y me quiero ir con esto como para saber cómo estamos. ¿Qué entendemos por lo siguiente? A ver, ¿quién me ayuda con la primera? ¿Qué entendemos por neumatología? No tiene que ser algo grande, algo chiquito, o para ver cómo estamos en estas palabras. Neumatología es estudio del Espíritu Santo. Ok, muy bien. Eso nos tenemos que ir grabando en la mente. Si alguno no lo sabía, es el estudio del Espíritu Santo. Muy bien. O si queremos utilizar la palabra logía para la ciencia también, podría ser también entonces la ciencia que estudia el Espíritu Santo. Muy bien. Soteriología, alguien que me ayude con eso. ¿Qué será soteriología? Pastor, dice que es como el estudio, ¿no? El estudio referente a lo de la salvación, que nos habla Ujú. de la salvación. Esa es la palabra clave, ¿no? Entonces, soteriología, salvación. ¿Cierto? Que nos vaya quedando claro qué es la soteriología, la salvación. Muy bien. Vamos más facilito, la eclesiología. ¿Qué entendemos por la eclesiología? Sí, dice que estudia, digamos, como la iglesia en general. Ujú, ujú. Muy bien. La eclesiología enfoca hacia la iglesia, ¿cierto? Y por último, la escatología. ¿Qué nos dice la escatología? Otro que no he hablado. Ya es como el estudio de los tiempos finales del apocalipsis. Ujú, ujú. Exacto, los últimos días del apocalipsis y por ahí todo esto, ¿no? Muy bien. Eso es un breve como recordar. Entonces, recordemos que la próxima clase es neumatología. Escriban si quieren preguntas, pueden leer un poquito antes de llegar a clase y tener
más claridad, también les puede ayudar para nutrir y el tiempo sea más productivo. Bueno, mis queridos, hasta este momento es la clase de hoy. Voy a parar acá la grabación. Pero bueno, antes de irnos, preguntas del tema de hoy. Si algo que quiero que se lleven grabado es esta definición que me parece que nos encierra un poco lo que estamos viendo hoy. La teología sistemática se basa en toda la Biblia. Deben quedarles claro eso, que no tomamos un versículo alejado, sino es toda la Biblia, en conjunto, que dice, en lugar de utilizar textos individuales aislados unos de otros, intenta relacionar las distintas porciones unas con otras para fusionar las diferentes enseñanzas en todo armonioso y coherente. ¿Cierto? ¿Para qué? Para hablar a hablarle al mundo actual. Yo le agregaría esa parte. Para responder a los desafíos actuales, a las preguntas que tenemos como humanos. Muy bien. Sí, pues más que una pregunta, pues yo diría que sería pues como un aporte, si se podría llamar de Sí, esa claro, manera. dale. Dale. Pues digamos que es importante esta materia o esta clase. Ahorita en el mundo actual o en el sistema religioso o eclesial, si se pudiera llamar de esa manera, las diferentes teologías y nuevas teologías que a diario se ven, ¿no? Entonces, Ujú. alguien decía alguna vez, me preguntaba, un pastor me decía que alguien le preguntaba una vez, pastor, ¿y cómo hago para diferenciar una falsa teología de una buena teología, con tantas teologías falsas que se están Ujú. levantando? Entonces dijo, no, no, usted no se esfuerce por estudiar las teologías falsas, aprenda a conocer la teología verdadera como un billete, aprenda a conocer un billete bueno y sencillo. Cada vez que usted vea un billete falso, lo va a diferenciar, no porque haya estudiado los billetes falsos, sino porque ya sabe cuál es el billete Ujú. verdadero. Entonces, pues creo que lo mismo pasa con las diferentes teologías que se están levantando hoy en día, ¿no? Exacto, sí. La forma de acercarnos a conocer la verdad es eso. Conociendo la verdad, que cuando llegue el falso vamos a saber identificarlo porque conocemos la verdad. Ujú. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro aporte, pregunta al finalizar? Ok, muy bien.